Somos una generación pionera que está cambiando la forma de relacionarse, integrando la interacción digital con la física y muchas veces sustituyéndola completamente. Esta revolución no es ajena a los diseñadores. Por eso, hoy en Design Talks hablamos con Antonio Fernández, un emprendedor y diseñador español, quien a través de su estudio de diseño realiza la mayor parte de su trabajo en colaboración remota con diseñadores y también con clientes en diferentes lugares del mundo. Él nos da algunos consejos basados en su experiencia, además de algunos secretos de marketing para atraer clientes para su estudio y para su marca personal como profesor y conferencista. Bienvenidos al episodio número 41 de Design Talks, el podcast que te ayuda a diseñar desde cualquier lugar del mundo en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a todas nuestras redes sociales y bienvenidos todos nuestros diseñadores seguidores. Hola Santiago. Andrés, el día de hoy me encuentro un poco, ¿cómo decirlo? Preocupado por el tema de su encierro. Usted que es un hombre libre, un hombre de puertas para afuera. Libre. Totalmente, me preocupa. Sí, amigos, no se preocupen, estoy bien, encerrado pero bien. Este tema del coronavirus le pegó un poco fuerte a Italia y especialmente a Milán, en donde yo estoy. Pero debo decirles que estoy tranquilo, trabajando desde la casa y bueno, con algunas restricciones a nivel social, pero todo bastante normal en la vida cotidiana. Bueno, no tan normal porque estoy en la casa todo el tiempo y eso nunca sucede, pero no es tan grave. Bueno, Andrés, ¿qué tal si le contamos a nuestros oyentes hoy cómo será? Hoy cómo ¿Cómo será prevenir el capítulo. el coronavirus y todo eso? ¿No? Ah, ok. No, yo creo que ellos ya han escuchado suficiente, creo que ya. Sí, no. Sí, tienes razón. Lávense las manos. Bueno, ya. Andrés, por favor. No, tiene toda la razón Santiago. Más bien hablemos de qué es el episodio de hoy. Bueno, hoy charlamos con un invitado muy interesante que ha logrado trabajar en muchas partes del mundo al tiempo, aprovechando la tecnología, y ha logrado conectarse con muchos más diseñadores y lograr hacer un estudio de diseño que funcione más o menos online, ¿no? Más o menos no, que funciona. Bueno, nos ha contado que en algún porcentaje, en algunos casos. Exacto, hoy hablamos de cómo hacer para poder hacer proyectos usando las nuevas tecnologías y digamos, usando las redes sociales y para conseguir clientes y para conseguir diseñadores y ejecutar proyectos a distancia, que creo que es una cosa muy útil para muchos diseñadores que nos están oyendo. Así que ya les vamos a introducir a nuestro invitado, pero antes hagamos nuestra ronda de saludos. Nuestros saludos a Aldair, que siempre está conectado, ¿no? A Lorenzo, viejo amigo de la casa, no viejo porque sea viejo, sino porque Sí, no, ya sí, hace rato. antigüedad. Sí. Qué pena Lorenzo, no quería ofender, ¿no? Lorenzo, compréndelo, por favor. Rick, siempre presente, gracias Rick. Saludos a todos y gracias por estar ahí como siempre, gracias por compartirnos, gracias por contarle a la tía o a sus amigos o al vecino que por ahí hay un podcast. Cuéntenos si les gustó el episodio pasado sobre la metodología Agile y Kanban, que se está comportando bien, así que parece que es un tema interesante para todos ustedes. Así que, bueno, muchas gracias como siempre por la sintonía. La sintonía no funciona porque sería radio, por las descargas. ¿Cómo decirlo? Por estar ahí. Sin más, Andrés, yo creo que es hora de irnos a la charla con Antonio. A nosotros nos gustó mucho y espero que la disfruten tanto como nosotros haciéndola. Exacto, es Antonio Fernández desde Madrid.
Bueno, y hoy tenemos a un invitado muy especial desde Madrid. Nos acompaña Antonio Fernández. Él es un diseñador industrial, pero que está haciendo muchas cosas en el contexto del diseño. Él es también profesor y es fundador de Blush Design, que es un estudio de diseño que, bueno, ya nos contarás de qué se trata. Bienvenido, Antonio, a Design Talks. Muchas gracias, Andrés, y gracias, Santiago, también por la invitación. Es un placer estar aquí. La verdad, como ya os había dicho, normalmente siempre me escucho todos los episodios que subís, o sea que poder estar al otro lado siempre es un honor y se agradece. Gracias, qué honor para nosotros. Tenemos un oyente, Santiago. Totalmente. Creo que no nos había sucedido, Andrés. Bueno, critícanos, por favor. Dinos cuáles son esas partes feas, porque las partes bonitas es fácil. No, dinos las partes feas de Design Talks, que sabemos que son muchas. Las partes feas. La constancia, yo creo, un poco, a veces. De cuándo sale el siguiente episodio. Pero últimamente, a ver, okay. Sí, no, que hay veces que hay como mucho tiempo entre episodios, pero... Sí, pero la verdad que últimamente está bastante mejor. Yo creo que... Gracias. Es que seguramente repuntando. Nos cogiste en el periodo de vacaciones, que ahí nos fuimos un poco largos. Sí, fue un receso un poco excesivo, pero pues hubo varios factores. Por ejemplo, Andrés estaba en Colombia, por ejemplo. Esa es una exclusiva que digo acá, no se ve nadie. Un día de estos pondremos la foto en redes para que se vea la comprobación. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por todas estas flores que nos echas. Pero bueno, sabemos que podemos mejorar y lo intentaremos. Bueno, y estás en Madrid, que está en cuarentena. Bueno, yo no digo nada porque yo estoy en Milán y estoy encerrado en mi casa desde hace 3 semanas. Sí, la verdad que ahora mismo estamos los dos un poco encerrados, pero bueno, también creo que es un tiempo precioso para aprovechar, hacer otras cosas y retomar esos proyectos que siempre tenemos ahí en el cajón y al final siempre vamos dejando, ¿no? Entonces, bueno, con positivismo. Claro. Bueno, Antonio, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito más de ti para que nuestros escuchas te conozcan un poco más? Sí, bueno, ya me has introducido un poco, Andrés, y a grandes rasgos, pues yo soy diseñador industrial de Madrid, aunque también estuve viviendo en Milán hasta hace no mucho. Volví a España este último año, este 2020, y soy fundador de Blush Design Studio, que es un estudio de diseño industrial sobre todo, donde nos enfocamos principalmente a trabajar con startups y emprendedores. Entonces, nos llegan startups y emprendedores con ideas y nosotros ayudamos a que esas ideas acaben en el mercado, ¿no? Entonces, hacemos toda la parte de análisis de mercado, testeamos que el modelo de negocio sea viable. Después pasamos a toda la parte de diseño como tal, la parte de fabricación, que tenemos taller propio en Madrid, y luego también gestionamos fabricación industrial con todos los continentes. Hemos fabricado desde China hasta México. Y después de ahí ayudamos en toda la parte de marketing y ventas, de cómo pueden lanzar ese producto o ese servicio al mercado y cómo pueden pues empezar también a tener ventas, ¿no? Por lo tanto, muchos de nuestros emprendedores acaban con un proyecto de crowdfunding en Kickstarter, en Indiegogo o similar, o bien con un e-commerce donde empiezan a vender, o bien a través de Amazon, o bien para un particular. Hay un montón de casos, ¿no? No nos aburrimos. Hemos hecho desde mochilas hasta zapatos. Estamos con paraguas, de hecho, ahora mismo con otro proyecto de paraguas. También tenemos más electrónicos, de cargadores para coches eléctricos, etcétera. Súper. Buenísimo. Muy bueno, holístico la cosa. Sí, y bueno, luego tengo otra faceta también, y es la faceta más educativa, porque soy profesor en diferentes universidades de diseño. Ahora mismo estoy trabajando en el IED, que es el Instituto Europeo de Diseño en Madrid, en temas de sketching, ideación, dibujo y también proyectos de diseño industrial. Y he podido trabajar también en otras universidades, tanto de Europa como América. Súper. Si vio Santiago, hay gente que hace cosas chéveres. Sí, Nosotros, si acaso. No, pues qué chévere. Estamos muy honrados de que estés en Design Talks y que nos cuentes un poco de toda esta experiencia que has tenido, digamos, en diferentes países y con diferentes culturas, que yo creo que eso dará mucha riqueza, sea a nuestros oyentes y bueno, al diseñador en sí mismo, ¿no? Bueno, Andrés, ¿qué tal si no le perdonaremos la pregunta de rigor a Antonio, ¿no? Absolutamente. Cuéntanos, Antonio, para ti, ¿qué es el diseño? ¿Cuál es tu definición personal del diseño? ¿Qué es el diseño? Yo creo que esta es la pregunta más complicada, yo creo, de todas, porque es una pregunta muy ambigua y sé que por eso os encanta también. Pero para mí, yo considero el diseño como un proceso creativo que inicia en el campo, inicia en el día a día
consiguiendo detectar problemas y a través de ese diseño conseguir llegar a soluciones, ¿no? Entonces, para mí el diseño es todo ese proceso que nos lleva desde la detección de un problema hasta la resolución del mismo. Entonces, en esa resolución lo puedes resolver a través de un producto, puede ser a través de un servicio, puede ser a través de algo digital, pero yo siempre inicio todos mis proyectos con la detección del problema y acabo con la resolución del mismo. Súper, súper, porque en lo que tú nos estabas introduciendo, tú coges desde el inicio del proyecto, ¿cierto? Hasta su Ujú. producción, así que, o sea, y producción y mercadeo, además del mismo, así que tú, no, o sea, estás incluso yendo un poco más allá de lo que tradicionalmente se considera el ámbito del diseño. Sí, justo. De hecho, nosotros en el estudio, pues tengo la suerte de que compartimos diferentes perfiles, por lo tanto se puede hablar de esta famosa multidisciplinaridad, ¿no? Y creo que también es un punto buenísimo. Al final, yo creo que el diseño no es solo para diseñadores, sino que enriquece mucho que gente de otras disciplinas puedan aportar su visión y al final entre todos conseguir ese conjunto para hacer ese de 0 a 100, ¿no? El llave en mano al cliente. Qué Claro, claro. interesante. ¿Y por qué no nos empiezas a contar un poco de esta parte como de consecución de clientes, de mercado? ¿Cómo empiezas tú a descubrir que hay alguna oportunidad? Hmm. Bueno, mi caso es bastante especial y la verdad que creo que habrá muchos oyentes que se sientan identificados, porque yo cuando salí de la carrera en Madrid, en España, pues me di cuenta de que el mercado del diseño era bastante complejo y era muy difícil hacerse un hueco. Había muy pocos estudios, los estudios que había eran de muy pocas personas, había muy pocas ofertas laborales realmente de diseño, ¿no? Y Sí. entonces pues me tuve un poco que, como decimos en España, sacar las castañas del fuego y buscarme un poco por mis medios cómo podía conseguir yo ese trabajo que quería, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando en diferentes ámbitos fuera del mundo del diseño, estuve trabajando en temas de marketing y en temas de comercial, luego también estuve trabajando en temas más de ingeniería como diseñador mecánico y como comercial técnico, y siempre con el enfoque de que me quería dedicar, ¿no?, a la parte más de diseño de producto físico. Entonces, bueno, paralelamente a todos esos trabajos, descubrí mi salida en Internet y gracias a las redes sociales y gracias a diferentes plataformas conseguí empezar a aprender muchísimo más sobre diseño, conseguí hacer relaciones y empecé a conseguir clientes a través de redes sociales hasta que paulatinamente pues acabé montando mi estudio y a día de hoy el 65-70% de los clientes que nos llegan al estudio los conseguimos a través de redes sociales. Bueno, esto está muy interesante. Cuéntanos un poquito, explícanos un poquito más de qué significa eso, ¿no? Porque muchos de nosotros usamos las redes sociales pues para, para ver videos de gatos y De gatos para cayéndose. republicar pendejadas. Pero digamos, ¿cómo es ese proceso de estructurar, digamos, tu actividad, tu estudio y luego de cómo utilizas estas redes sociales para poder encontrar los clientes? Sí, bueno, a ver, yo tengo separadas mis redes personales de mis redes profesionales, por lo tanto no quiere decir que haya que dejar de ver gatos, pero sí que es verdad que hay una parte que sí que se puede utilizar de forma más profesional. Yo principalmente los canales que mejor resultado me han dado han sido Instagram y LinkedIn, y a través de esos dos Ujú. canales se puede conectar con clientes, con otros profesionales, etcétera, que te van abriendo oportunidades, ¿no? Entonces yo empecé montando mi cuenta de Instagram cuando estaba todavía en la universidad, hace, hace ya 6 7 8 años. Y bueno, durante estos años pues han cambiado muchísimas cosas también en el mundo de Internet, han cambiado el famoso algoritmo, han cambiado redes sociales que ahora existen, antes no existían, etcétera. Pero básicamente todo consiste en poder aportar valor y poder empezar a crear esa comunidad, que es la parte más compleja, y luego a través de esa comunidad es la que te acaba conectando con esos clientes o incluso parte de esa comunidad se acaba convirtiendo en cliente, ¿no? Y bueno, nosotros la verdad que hemos tenido la suerte de poder estar en el momento oportuno cuando empecé yo con Instagram, pero sí que es verdad que hoy en día le estamos todavía metiendo bastante caña a ese punto y también a través de LinkedIn, que es un canal que ahora mismo se puede explotar muchísimo porque los algoritmos de LinkedIn son bastante más agradecidos que todos los de Facebook. Y luego, bueno, pues Ujú. hay un montón de redes nuevas de las que se puede hablar, está el famoso TikTok. Entonces, bueno, ahí lo Pero complicado es un poco saber cuál déjame, es el mensaje que tú quieres exacto. transmitir, ¿no?, a la gente. Ah, sí, Claro. porque eso te quería preguntar, ¿no? O sea, lo que tú haces es generación de contenido que está relacionado o no con tu quehacer y lo publicas o lo haces a través de contactar a las personas y presentarte como estudio, digamos, ¿cómo funcionan estas tácticas? Bueno, a ver, aquí hay dos capítulos grandes, porque por un lado está mi marca como tal, que es como individuo, y por otro lado está la marca del estudio. Entonces, las dos van muy de la mano, pero son muy distintas.
porque en la del estudio a mí lo que me interesa es atraer a esos emprendedores y a esas startups para que luego contraten mis servicios de diseño, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es nuestro cliente, en mi caso, emprendedores y startups. Como segundo punto, súper importante, identificar qué necesitan esas startups y esos emprendedores, qué les duele, sus pain points, que se llama en inglés. Entonces, claro. bueno, pues por ejemplo, yo a nivel de los emprendedores, que los conozco muchos, puedo decir que no saben si su producto va a funcionar, no tienen capacidad para diseñar por ellos mismos, no saben cómo se fabrica, no saben cómo venderlo, tienen simplemente una idea, pero no saben cómo llevarla a cabo, les falta equipo, etcétera. Entonces, ahí ya sacamos un montón de insights que los podemos utilizar en todos nuestros mensajes en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes transformar estos insights en post o en contenido que a ellos les interese? Pues bueno, hoy en día están, por ejemplo, en Instagram muy de moda lo que son los carruseles de imágenes, donde se puede hablar de diferentes temas. Por ejemplo, el otro día en la cuenta de Instagram del estudio de Blast Design compartíamos como diferentes consejos para escribir cold emails para investors, ¿no? Como emails en frío para inversores, ¿no? Para conseguir recaudación de fondos. Entonces, claro, es contenido que al final está atrayendo a la gente que tú quieres. Y en un momento dado, cuando tú tienes ya esa comunidad y esa gente, y ellos han visto que tú realmente te posicionas como experto en ese tema y saben que tú pues controlas de todo ello, pues son ellos los que inician las conversaciones y empiezan a preguntarte dudas y eventualmente se dan cuenta de que necesitan tu ayuda y de que a lo mejor necesitan delegar esa parte y eres tú el que entra como estudio en este caso. Qué chévere. Muy interesante y una estrategia pues que entiende las variables muy bien del mercado, ¿no? Uh-huh. O sea, al final son diferentes puntos, ¿no? Pero yo creo que se podría resumir en, primero, detectar a tu cliente ideal. Segundo, conocer qué necesitan y qué problemas tienen. Tercero, darles la solución a esos problemas para crear esa confianza. Y cuarto, ya sería como el famoso call to action, ¿no? Que después de haber repartido todo ese contenido, pues ellos se sientan como en la confianza de decir, ok, pues voy a confiar en Blast Design o voy a confiar en Antonio para que me ayude a desarrollar mi proyecto. Chévere, qué Genial. interesante. Y digamos que tú utilizas una estrategia similar pues, en la creación de tu marca personal también. ¿O Sí, lo haces de manera diferente? en mi caso de la marca personal es un poco distinto porque el público ya no son emprendedores y startups, sino que son más bien diseñadores y sobre todo estudiantes de diseño. Entonces, bueno, como yo he podido ser profesor y dar clases en universidades desde hace un montón de años, pues conozco muy bien los puntos que faltan en las universidades y a través de talleres, workshops, conferencias, puedo, entre comillas, cubrir esos puntos y ayudar a los estudiantes a que aprendan, ¿no? Entonces, todo eso también lo comparto como contenido y así puedo atraer a más estudiantes y luego eso al final pues se acaba monetizando con charlas, con cursos, incluso algunos de ellos pasan a ser clientes del estudio porque quieren desarrollar proyecto entero. Entonces al final va un poco de la mano, ¿no? En mi cuenta personal aparece que soy fundador del estudio, por lo tanto eso ya te posiciona a ti en un punto de que, bueno, que no es simplemente una persona, sino que ha podido fundar un estudio detrás y de forma viceversa, dentro de la cuenta del estudio también aparece que yo estoy como fundador, por lo tanto puedes ver más o menos el tipo de perfiles que hay dentro del estudio y el tipo de perfiles que llevarían a cabo tu proyecto como cliente. Interesante, pero por ejemplo en el caso de los estudiantes se convierte en un tema bottom-up, o sea, como que tú le hablas a los estudiantes y luego son los estudiantes que de pronto piden en sus universidades que quisieran tener un contenido contigo y la universidad te contacta o son directamente los estudiantes, ahí me perdí un poco. Pues es que suceden ambas cosas, ¿no? De hecho, todo esto empezó por una serie de estudiantes del Tecnológico de Monterrey de México que empezaron a preguntarme diversas dudas sobre proyectos y yo les estuve dando a través de privados de Instagram feedback de los proyectos. De hecho, varios de los profesores notaron esa mejoría en los alumnos y empezaron a preguntarles quién les había Buenísimo. enseñado esa parte y de dónde habían sacado ese contenido, ¿no? Y entonces los estudiantes empezaron a hablar de mí y empecé a dar conferencias por Skype, pequeñas conferencias gratuitas con universidades de 30 Genial. minutos, una hora, donde yo les contaba esos trucos que les había dicho a 3 o 4 de la clase, pues a toda la clase. Entonces, no sé, yo por lo menos en la cuenta personal de Instagram hablo normalmente todos los días con unas 40 o 50 personas de más de 30 países y les intento ayudar en todo lo que pueda. Y bueno, luego hay veces que sí que son ellos los que me dicen si quiero dar alguna charla o hay otras veces que a lo mejor a mí me interesa y entonces yo les pregunto si en su universidad hacen este tipo de eventos. Entonces, bueno, es un poco ambas partes.
Bueno, déjame felicitarte porque me parece o sea, no sé si tú lo habías planeado para que fuera de esa manera, pero me parece La verdad que no. genial. Sí, Está sí, no, la buenísimo, verdad está que buenísimo. además yo siempre, pues es que al final yo para tema de educación siempre he entrado como por detrás, ¿no? Entonces yo nunca he ido de cara a la universidad, sino que han sido los estudiantes los que daban la cara por mí y yo entraba a través de los estudiantes. Entonces eran ellos los que me hacían la propia publicidad y ya era la universidad a la que se interesaba o la universidad a la que me facilitaba el contacto de la persona responsable y yo entraba a través de los estudiantes desde abajo. Pero vamos, Wow. jamás me he metido en una página de la universidad para conseguir un contacto y escribir directamente. Wow, wow, bien, qué chévere, qué bueno. Mira, miren estos insights que nos estás dando tan importantes, ¿eh? El popular marketing lateral. Total, total. Luego hay otra parte de eso y es que, por ejemplo, para contactar con universidades también se puede hacer a través de LinkedIn y en este caso empiezas a entablar relaciones y conversaciones con los profesores y de los profesores ya puedes llegar a acceder a la universidad. Pero también en mi experiencia eso es un camino mucho más lento y más complejo y normalmente los alumnos son los que tienen más voto y cuando hay 100 alumnos de una misma promoción pidiendo que des una conferencia, al final la acabas dando, ¿no? Más Claro, que un claro, profesor que te quiera llevar. claro, no, o sea, sí, es bottom up, o sea, es los estudiantes que piden Sí. que se dé el contenido, ¿no? Muy, muy chévere. Te quería hacer otra pregunta sobre este tema de por qué, digamos, por qué te presentas como, bueno, es una pregunta que parece idiota, no lo es, espero. ¿Por qué te presentas como un estudio y no como una persona? ¿Cierto? O sea, porque no dices, mira, yo soy Antonio y tengo una experiencia y te voy a hacer este proyecto. En cambio, te presentas como Blush Design. Digamos, ¿cuáles son esas Ujú. ventajas que tiene? Pues yo me presento como Blast Design porque realmente detrás de Blast hay un equipo y yo no hago los proyectos solo, entonces sería muy hipócrita por mi parte presentarme como Antonio directamente. De hecho, fue un debate también que tuve cuando monté el estudio porque hay muchos diseñadores famosos que el nombre del estudio es su propio nombre, ¿no? Ujú. Pero realmente a lo mejor detrás de ese nombre hay un equipo de 50, 100 personas trabajando para él. Entonces, en mi caso, me parecía muy hipócrita como atribuirme toda la fama, ¿no? Por así decirlo, porque al final si yo consigo realizar un proyecto no es solo por mí, sino por la gente que hay detrás. Y creo que al final con el equipo y pudiendo conseguir esas relaciones es la única forma de conseguir aumentar ese nivel. Yo por mi cuenta pues puedo ofrecerme como Antonio para dar unas conferencias o para hacer algún trabajo muy específico, pero en el 99% de los casos el estudio tiene más voto y va a ser mucho mejor el resultado. Claro, claro, claro. Bueno, ahora Claro, claramente claro. sí. Seguramente al inicio más era este approach más, digamos, casi que filosófico, ¿cierto? De decir, no, armemos un equipo de trabajo. Pues porque me imagino, o desde el inicio ya tenías todo un equipo para Blush. Pues hubo una fase inicial en la que sí que estaba yo solo, pero luego enseguida cuando empecé a hablar de la idea, sí que se empezaron a apuntar bastante gente que me quería apoyar y a día de hoy en el estudio somos entre 5 y 7 personas a nivel interno, pero luego lo que tenemos es una estructura de 50 personas que entran solo por proyecto a nivel freelance, que lo que nos permite también es escoger los mejores freelance de los distintos países del mundo para darle a los clientes el mejor equipo posible, ¿no? Entonces, desde el principio me pude crear esa red de contactos freelance que colaboraban conmigo solamente por proyectos, porque yo no tenía liquidez para poder ponerles nómina y poder pagarles un sueldo mensual, porque tampoco había tanta carga de trabajo, pero sí que por proyectos, pues al final creamos esos equipos, ¿no? Y no tiene por qué ser todos en la misma ciudad, sino que hemos trabajado desde 7 países distintos para un mismo proyecto, por ejemplo. Claro, ahí entramos a como al siguiente tema que nos parece muy interesante y es ¿cómo haces tú para coordinar este trabajo de personas en 5 o 6 países al tiempo y que el proyecto tenga una consecución positiva? Bueno, es complicado, es bastante complicado. De hecho, ahora lo hablábamos también con Andrés, que con el tema del coronavirus, ¿no? Pues ahora hay un montón de empresas que se están teniendo que digitalizar y están empezando a trabajar online y están encontrando muchísimos problemas de gestión de equipos. Claro, La verdad que tiene muchos más handicaps y es más complicado que lo que es la gestión offline tradicional, pero también tiene muchas más ventajas, ¿no? Entonces, para mí lo que tiene que estar muy claro son las tareas que tiene cada uno y las fases que tiene que abarcar. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos Trello para gestionar todos los proyectos y cada mañana yo entro una hora antes que el resto del equipo y durante esa hora lo que hago es preparar todas las tareas de cada uno de los integrantes para que ellos sepan exactamente lo que tienen que hacer cada día y las tareas que tienen que cumplimentar durante el día.
Entonces, creo que la transparencia, la comunicación y el saber hasta qué punto tiene que llegar cada uno es fundamental para que no se solape el trabajo o para que no se procrastine o para que el trabajo no salga, ¿no? Claro, fundamental tener todas esas claridades para que todo fluya, ¿no? Sobre todo a distancia, Sí. que es solo hablarnos por un lugar y no estamos personalmente disponibles, ¿no? De hecho, justo ahora que además estamos aquí en Madrid trabajando en remoto, lo que tenemos es un Skype a las 8 de la mañana, donde vemos más o menos, aclaramos un poco el día, y luego tenemos otro Skype a las 12, donde vemos las conclusiones y donde vamos analizando pues lo que ha hecho cada uno, vamos dando feedback y hay tareas que al final son compartidas, ¿no? Entonces también entre medias pues hay comunicación en el equipo. Totalmente, totalmente. La cosa se va también estableciendo poco a poco, ¿no? Ujú. Sí, justo. Bueno, bueno, Antonio, ¿qué te parece si entramos a corte? Y cuando regresemos nos sigues contando de todo tu proceso que nos parece muy interesante, sobre todo con estas coyunturas de distancia, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, Andrés, continuando con nuestra charla con Antonio, que está muy enriquecedora, ¿qué tal si hablamos un poco de esta creación de los equipos remotamente para que funcionen bien, para que tengamos un buen desempeño de la gente, Antonio? Bueno, hay varios puntos, ¿no? Entonces, es siempre muy complicado poder gestionar equipos online y lo primero de todo es conseguir la gente que esté dispuesta a trabajar online, que no es sencillo. Entonces, bueno, conseguir gente es siempre complejo, por eso también está todos los departamentos de recursos humanos. En el caso de los estudios de diseño, normalmente son los propios diseñadores o bien los coordinadores los que acaban contratando, porque tampoco hay tanta infraestructura. Y yo tengo la suerte de haber podido conocer a gente increíble a través de redes sociales y haber trabajado con gente de otros países a la que nunca he visto en persona, con la que han salido proyectos increíbles. Y bueno, creo que conseguir ese feeling, que os entendáis por ambas partes y que sepáis que sois súper complementarios, es decir, que no os toquen las diferentes habilidades que tenéis, es como el primer paso para empezar a crear este equipo, ¿no? Ser consciente de cuáles son tus puntos fuertes, pero también de cuáles son tus puntos más débiles y conseguir gente que complemente esa parte más débil. Y digamos que tú, ¿cómo haces esa selección? O sea, ¿vas a ver portafolios y luego haces, digamos, entrevistas o cómo funciona? ¿O haces pruebas? Sí, a ver, es bastante sencillo encontrar diseñadores porque la verdad que hay muy poco mercado, ¿no? Entonces, a nosotros nos llegan un montón de portafolios al correo del estudio todas las semanas y no tenemos obviamente trabajo para todos. Qué triste Sí, para los diseñadores. es complicado, sí. Pero bueno, quien se mueve consigue trabajo, o sea que eso también hay que decirlo. Entonces, pero claro, hay que saber moverse, hay que saber un poco personalizar para cada estudio lo que ellos necesitan, personalizar el portfolio, ver a quién se lo tengo que enviar, ver en qué momento, cómo, por qué canal. Eso es también... ¿Cómo se adapta el perfil? Claro, también? cómo se adapta el perfil. Por ejemplo, yo que he podido trabajar en la creación de campañas para influencers, cuando tú colaboras con algún influencer que, por ejemplo, es muy famoso en Instagram, es inviable que le escribas por Instagram porque es su canal más saturado, entonces es imposible que te vaya a contestar. Entonces, a lo mejor a ese perfil le tienes que conectar por su correo personal o por su cuenta de LinkedIn o por su fanpage de Facebook, que no tiene a nadie, y hay que saber muy bien cuál es el canal por el que entrar. Entonces, ese es el primer punto para que no acabe en la carpeta de spam. Y luego entender muy bien qué es lo que hace ese estudio, qué es lo que tú le puedes aportar, evitar, aunque sea muy de libro, pero evitar los copy-paste a toda costa. A mí me llega mucha gente que me dice: Antonio, me han encantado los proyectos que tienes en la página web, increíble todo, creo que puedo aportar un montón. Cuando a lo mejor hay veces que tenía la página web sin ningún proyecto subido y no había ningún proyecto en la página web, ¿no? Entonces, eso ya demuestra un poco el interés. Y bueno, pero sí que es verdad que encontrar perfiles creativos no es difícil, lo difícil es encontrar gente que realmente tenga ganas y que realmente aporte. Yo he podido conocer a gente increíble a través de Instagram y he podido conectar directamente con gente que me gustaba su trabajo y escribirles yo por privado en Instagram para ver si colaborábamos. Así es como conocí hace ya casi 3 años a Benjamin, que es un diseñador de Estados Unidos, cerca de Colorado, y él tiene un pequeño estudio de diseño de mochilas, de prototipado de mochilas, y pudimos hacer el año pasado un proyecto juntos también. También pude conectar para ese mismo proyecto con Kartikai, que es otro diseñador de la India, que es muy bueno para temas de visual design y temas de edición de vídeo y más temas gráfico, pero mezclado con toda la parte de After Effects y más animación, ¿no? Y bueno, al final es interesante, ¿no? El poder conectar con toda esa gente, pero tiene que haber ese feeling primero.
Y es muy, muy interesante el tema de Boom. conectarse con diferentes partes, o sea, con diseño en diferentes partes del mundo. ¿Tú has visto algún tipo de, como de características más hacia, de los diseñadores de una parte del mundo que, no sé, como, mira, en Perú he encontrado que hay gente muy buena haciendo esto, pero los indios trabajan mejor esta, o sea, ¿has visto Sí, algo sí, de este sin tipo? duda, sin duda. Yo creo que cada país tiene como su esencia y cada país tiene como sus skills. Entonces, no sé, cuando trabajas con Estados Unidos todo está enfocado a vender al mercado, todo está enfocado al consumismo. Cuando Ujú. trabajas, por ejemplo, con México, que he trabajado mucho, hay una parte muy interesante que lo mezclan con todo lo que es diseño más tradicional, con el tema de usar o reforzar la parte cultural del país. Cuando trabajas con Italia es todo mucho más enfocado a lo que es mobiliario y arquitectura. Cuando trabajas, por ejemplo, con países nórdicos, es gente que pasa muchísimo tiempo en casa porque los inviernos son muy duros, entonces está todo como más enfocado hacia el hogar. Entonces a ellos no les Eh, afecta tanto el coronavirus, ¿eso es lo que quieres decir? hay- están acostumbrados ya a quedarse en casa. Sí. Sí, entonces sí que se notan muchísimo esas diferencias, sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuáles son las skills más importantes para ti en un diseñador? Digamos, ¿qué detectas primero? A qué le pones el ojo primero? Y dices, esta persona puede trabajar conmigo o esta persona tiene el potencial para entrar al Sí, equipo. pues mira, aunque parezca mentira, la verdad que todo el mundo se emociona y se cree que tiene que ser el mejor en Photoshop, el mejor en SolidWorks, en Rhino, en cualquier software. Y la verdad que todo ese tipo de Ujú. skills se pueden ir aprendiendo respecto, estás trabajando en un estudio y es muy fácil de aprender. Eso con todos nos hemos aprendido en seis Claro. tardes de YouTube cualquier programa para salir del paso. O sea que, Es solo una claro, es solo una herramienta, claro. herramienta, pero creo que muchos de los estudiantes pecan en ese punto y se enfocan mucho más en las herramientas que lo que es el conocimiento como, si, como tal, ¿no? Pero no son solo los estudiantes, ¿no? O Ujú, sea, yo debo decir que en algunas escuelas de diseño aquí en Europa lo he visto, también en Ujú. Colombia, pero en Colombia, por ejemplo, pues que es donde yo estudié al inicio en Colombia y luego vine hacia acá, ¿no? Pero en Colombia uno ve que hay una división entre la parte técnica y la parte profesional. Entonces en la parte Sí, profesional no se toca tanto la técnica, sí, por los lados, pero el core no es la técnica. En cambio he visto muchos cursos acá en escuelas aquí en Europa que son demasiado enfocadas en la técnica, ¿cierto? Y tienen cursos que se ujú, llama Photoshop, Illustrator. Y para mí es como así que tienes un curso que se llama, claro. o sea, que su tema central es Illustrator. O sea, no lo entiendo. Sí, claro, a ver, aquí entramos en otro debate y es en qué tipo de diseñador quieres ser tú, ¿no? Porque al final tienes dos opciones, o ser diseñador y diseñar y pensar, o ser simplemente un empleado más en una empresa. Entonces, a exacto. nivel de Ujú, ser simplemente un empleado, al empresario lo que le interesa es que tú seas muy bueno en Photoshop para quitarte todo el trabajo de Photoshop y ya está, no tienes que pensar más allá de Photoshop. Y claro. en el momento en el que tú tengas ese Ujú, paquete, por ejemplo, de Adobe, más un poco de conocimiento de WordPress o de diseño web, tú ya te encargas de esa parte y no tocas nada lo que es la parte creativa fuera de esos software. Pero si realmente quieres entrar en un estudio de diseño donde se hacen proyectos y donde toca desde hablar con la gente hasta hacer ese análisis de mercado, el intentar desarrollar algo novedoso, el meter innovación, etcétera, tienes que ir mucho más allá del software. Entonces, por ejemplo, yo hay un consejo que le doy siempre a todos los estudiantes cuando hacen el portfolio y es que en los diferentes proyectos que ponen, que expliquen muy bien qué problema o qué han detectado o por qué empiezan, ¿no? Cuál es el briefing y esté muy bien definido, pero que de la misma manera, cuando ellos acaban y ya tienen el resultado final, que expliquen por qué ese resultado está cubriendo esos puntos del briefing y cómo han podido pasar de ese problema a esa solución. Entonces, creo que hay muchos estudiantes que a lo mejor en un proyecto simplemente ponen una pequeña introducción, unos bocetos, un par de renders y una foto del prototipo y ya está, ¿no? Y yo ahí no soy capaz de detectar cómo piensa esa persona, cómo es trabajando en equipo, si realmente es resolutiva, si es creativa. Ahí lo que me estás enseñando son tus técnicas más hard skills totalmente de si sabes usar Photoshop, si sabes usar Keyshot para hacer renders o lo que sea, ¿no? Pero es muy importante que el recruiter o la persona que esté viendo el portfolio pueda leer entre líneas cómo piensas y por qué tomas las decisiones. Eso es fundamental. Totalmente. buenísimo, muy interesante porque los diseñadores jóvenes muchas veces se obsesionan con este tema, ¿no? Quiero ser bueno en Cinema 4D y esto me va a abrir muchas puertas, o quiero ser bueno en Illustrator y etcétera, ¿no? Y muchas veces el camino no va tan por ahí, ¿no? Justo, al final es un poco, bueno, hay un montón de teorías también sobre esto y al final hay unos gráficos muy interesantes que son como las pirámides de valor, que básicamente cuanto más valor estés otorgando tú al cliente, pues más beneficio también o más repercusión económica vas a tener, ¿no? Entonces, cuanto más valor lo Ujú, entregas,
te pagan más, pero también es mucho más complejo entregar tanto valor y por lo tanto hay menos gente. Por eso mismo, a lo mejor en la parte más básica, pues puedes tener simplemente unos flyers de Photoshop y a lo mejor en la parte más compleja tienes todo lo que es estrategia de marca, que también las hacen diseñadores, toda la parte más de branding y de strategy. Y claro, tú no cobras lo mismo por hacer una estrategia a una empresa que va a ganar millones con esa estrategia, hacer simplemente los flyers de un evento que van a tener a nivel interno, ¿no? Entonces es también ver en qué escalón de la pirámide se quiere enfocar cada uno. No tiene nada de malo enfocarse simplemente en hacer flyers si eres muy bueno, pero también hay que pensar en hasta dónde quieres escalar. Ujú. ¿Qué es lo que quieres hacer como diseñador? Me gusta mucho este concepto que tú nos muestras, ¿no? O sea, ¿qué tipo de diseñador quieres ser? No tanto que uno sea más diseñador o menos diseñador que el otro, sino más bien que se enfoca sobre problemas en escalas diferentes. Claro, justo, o sea, al final Totalmente tiene que haber clave. gente de todo tipo y al final incluso yo en el estudio pues tengo gente que se dedica más a la parte como más de pensar y más de razonar y otros que lo que les encanta es pues estar en el ordenador, hacer los modelos 3D, sacar los renders, etcétera. Ellos son súper felices con esa parte, ¿no? Y no aspiran a más, pero porque ya han encontrado un poco la realización en ese punto. Entonces, Súper, es saber un súper, poco dónde te sientes cómodo. súper. Muy, muy interesante esta parte, ¿no? Porque el diseño aplica en ambas cosas y en ambas los diseñadores pueden encontrar una zona en donde se sientan muy Claro, bien. justo. Entonces, bueno, que es lo que se habla de siempre, ¿no? Al final está el famoso design thinking o service design o business design o strategic design, que básicamente son las mismas técnicas que se han usado durante un montón de años, aplicadas a diferentes campos, pero que todo diseñador de una manera directa o indirecta conoce y ya depende de cada uno que quién vaya a desarrollar más una parte u otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya depende también mucho del país en el que estés, de cómo esté el mercado, porque sí que es verdad que no existen las mismas posibilidades para un mercado que para otro. Eh, pero es saber un poco leer ese mercado y encontrar siempre los gaps, ¿no? Encontrar como los huecos donde tú puedes entrar. Ujú. Súper, súper, súper. Total, total. Bueno, Antonio, ¿qué tal si nos cuentas sobre un ejemplo? Voy a contar acá una infidencia, Andrés. Imagínense que en la pausa yo me ausenté durante 5 minutos y llegué y Andrés y Antonio estaban charlando sobre un proyecto y no me contaron A mis espaldas. a mis espaldas. Así que aquí al aire les preguntaré sobre ese proyecto porque me parece muy interesante que nuestros oyentes escuchen ya a un ejemplo real todo lo que nos está contando Antonio. Sí, bueno, estaba hablando con Andrés sobre un proyecto que se llama Kona, con K, que va sobre mochilas, ¿no? Entonces fue un proyecto que nosotros iniciamos hace 2 años y fue un proyecto que hicimos en su 95% de forma online, en remoto, trabajando con gente de diferentes partes del mundo. Y bueno, es que nosotros dentro del estudio, pues al final lo que estamos vendiendo también es la parte de innovación. Pero hay un punto fundamental y es que nosotros como estudio no podemos innovar, o sea, no podemos vender innovación si no innovamos. Y muchas veces es muy complicado innovar cuando tenemos a clientes por delante, ¿no? Porque muchas veces el cliente viene con una idea muy predefinida y es muy difícil sacarle de esas opciones. Así que nosotros dentro del estudio, aparte de los proyectos para cliente como tal, lo que tenemos son nuestros lateral projects que llamamos, que son proyectos donde nos metemos sin un cliente de por medio y son proyectos donde entramos un poco como a jugar, ¿no? Como a innovar y ver a ver hasta dónde podemos llegar o qué queremos testear. Entonces, dentro de este marco entró el proyecto de Kona, de las mochilas, y la primera cosa que queríamos ver era si era posible trabajar y desarrollar un proyecto de 0 a 100, es decir, desde su conceptualización y análisis de mercado hasta la venta de forma remota, sin ni siquiera conocer al resto del equipo. Entonces empecé yo a hablar con diferentes compañeros. Reto fuerte. Justo, bastante, bastante gordo y además no era el único de los retos, ¿no? Empecé yo a hablar con bastantes compañeros para montar un equipo súper interdisciplinar. Conocí a Benjamin a través de Instagram, que es un diseñador de Estados Unidos que tiene un pequeño Fab Lab de fabricación de mochilas. Me gustó mucho un proyecto que realizó por Instagram y entonces le dije que teníamos que quedar para colaborar en algún proyecto y surgió este, ¿no? Estuve también hablando con Kartikai, que es otra persona de la India, que él es muy bueno a nivel visual y a nivel de diseño gráfico, pero más aplicado a la parte de After Effects y animación. Estuve también hablando con Diego, que fue un antiguo jefe mío, era mi jefe comercial cuando yo trabajaba en temas más de marketing y comercial, y se metió también a ayudar en el proyecto en la parte como más de estrategia de ventas. Estuve hablando con David, que es un compañero de Madrid, que trabaja también mucho en la parte de dirección artística, la verdad que hace cosas increíbles. Y estuve también hablando con Pablo, que será un antiguo compañero de clase que vive en Dinamarca y él está más enfocalizado a la parte como de diseño sostenible y diseño de producto físico, ¿no? Entonces, en ese momento yo estaba viviendo en Milán, así que empezamos todos juntos a desarrollar este proyecto. Por lo tanto, estuvimos trabajando en remoto, juntando desde Estados Unidos, Dinamarca, España, India y Italia.
trabajando simplemente por Skypes entre las 9 y 10 de la noche, hora europea, después de nuestro trabajo correspondiente. Ujú. Y un poco otro de los puntos que queríamos era utilizar la impresión 3D para un objeto que la gente pudiese tener en el día a día, ¿no? Porque todo el mundo conocía la impresión 3D, pero muy pocos tenían realmente objetos impresos en 3D. Y bueno, nos dimos cuenta un Ujú. poco de que lo que teníamos en común, toda la gente del equipo, es que todos éramos muy activos y que éramos muy deportistas. Y al final, todo eso nos llevó a parar a Hawái, que Hawái es el sitio donde se celebra todos los años el Campeonato del Mundo de Ironman, que un Ironman, para los que no lo conozcan, es como un triatlón, pero a lo grande. Entonces consta de 3 pruebas, ¿no? Sí, sí, sí. De ciclismo, correr y natación. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que había un producto que caracterizaba mucho a esta gente y también a nosotros, ¿no? Que eran las mochilas. Entonces, al final, para nosotros, una mochila era la que nos llevábamos a trabajar, pero también nos llevábamos el fin de semana, por ejemplo, en Europa, que se viaja mucho en fines de semana porque es todo bastante económico y bastante pequeño a las distancias. Y entonces, claro, la misma mochila que te Ujú. llevas a trabajar, pues te la llevas de viajes o te la llevas para hacer deporte. Y queríamos hacer ese producto y además hacerlo personalizable y único gracias a la impresión 3D. Entonces empezamos a Claro. trabajar en remoto, cogimos toda la inspiración de esa parte de Hawái, de la isla, desde los logotipos hasta los colores, etcétera, y empezamos a desarrollar esas mochilas. Además, para el desarrollo de las mochilas tocamos otro punto que teníamos muchas ganas de empezar a investigar, que es la parte de la realidad virtual. Entonces teníamos varios equipos de realidad virtual, de gafas de realidad virtual, y lo que conseguíamos con la realidad virtual era hacer todo lo que era modelado tridimensional, pero a través de realidad virtual. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, luego hay vídeos también en la página web, etcétera, pero básicamente lo que haces cuando modelas en realidad virtual es que tú tienes lo que es el visor, las gafas, y luego 2 mandos, ¿no? Como los mandos de cualquier consola. Y te vas moviendo alrededor del Claro. objeto y puedes ir como trazando superficies, como si estuvieses esculpiendo el objeto. Entonces, ahorra muchísimo tiempo en la parte de modelado complejo, como era en este caso mochilas, y conseguimos aumentar en un 300% la efectividad en el desarrollo de modelos 3D, ¿no? Y, y bueno, luego además tocamos otro punto que también queríamos probar, que era la parte de Kickstarter, ¿no? Del crowdfunding. Crowdfunding, para los que no lo conozcan, al final es una técnica de venta anticipada, que lo que tú haces es que subes un poco el resumen de tu proyecto y si a la gente le interesa puede poner dinero para comprarlo antes de que tú lo fabriques. En el caso en el que tú recaudes el dinero suficiente para fabricarlo, pues nada, pues se les cobra a esos usuarios y das una fecha de entrega. Pero lo bueno que tiene es que si tú no llegas a recaudar el coste necesario para fabricarlo, ese dinero se les devuelve a los distintos usuarios. Por lo tanto, el usuario no tiene Ujú. riesgo de perder, ¿no? Y bueno, estuvimos creando todo esto, estuvimos hablando además con un montón de proveedores para intentar conseguir evitar Asia en todo lo que era la producción del textil, también por valores de la marca. Por lo tanto, conseguimos, de hecho, contactar con una empresa colombiana para el desarrollo de textil técnico impermeable, hay muy pocas, y además de forma Mm. sostenible, Ujú. y fabricar y gestionar toda la fabricación en un taller artesanal de Ciudad de México y con componentes que básicamente eran mexicanos, colombianos y alemanes para una serie de broches magnéticos de alta calidad que también teníamos y hacer toda la distribución desde México. Y bueno, la verdad que no conseguimos la financiación suficiente en el proyecto porque al final fue todo hecho Ujú. súper en contrarreloj. Pues nos llamaron de la Design Week de Milán que querían que expusiésemos el proyecto y nosotros teníamos el proyecto a la mitad, ¿no? Entonces teníamos como 2 semanas para acabar el proyecto, lanzar el Kickstarter, hacer toda la fabricación y grabar todos los vídeos para la promoción del Kickstarter, ¿no? Que hay que hacer como un vídeo con todo. Oh, había que Y sí, correr corrimos un mucho, la montón. verdad. De hecho, hay Ujú. un vídeo que está por ahí en internet que estuvo grabado en 24 horas y además hicimos una postproducción bastante gorda de vídeo para intentar hacer que todo pareciese Hawái, pero realmente estaba grabado en España. Entonces le metimos todo el color verde, las palmeras, etcétera, en postproducción porque no teníamos dinero para grabar a Hawái, ¿no? Para irnos para allá. Y entonces es muy curioso también. Menos mal que eran diseñadores. Y se Sí, podía. sí, justo. O sea, ahí es increíble. De hecho, Claro, claro. tengo fotos como del antes y el después del vídeo. Entonces, me acuerdo que grabamos en Asturias, que está al norte de España, que es un sitio precioso. Pero lo malo de Sí. Asturias es que llueve muchísimo. Entonces, cuando Ah, yo ni siquiera estaba, porque yo estaba en Italia, cuando llegó allí parte del equipo para conseguir grabar, que además tuvimos que hacer, pues, desde encontrar modelos, encontrar todo el equipo, la grabación, etcétera, alquilar un todoterreno, todo, para irnos a las montañas. Pues hacía un día horrible, estaba súper nublado y no teníamos presupuesto para ir al día siguiente o para pagar una noche más de hotel y era imposible. Entonces lo que Ley de hicimos fue Murphy, grabar, eso es normal. total, total. Y grabamos todo con un día súper negro y súper nublado y luego hicimos una postproducción increíble de vídeo que además la hizo David, que son unos chicos buenísimos de grabación de vídeo de Valencia, hicieron un trabajo increíble y pudimos entregar para la Design Week a contrarreloj
De hecho, todo el proyecto, todo lo que os he contado, al final se resume en un sprint de 3 meses. Y entonces, bueno, fue también una locura gestionar todo el tema de aduanas, de envíos, de logística, increíble. Y ahora mismo el proyecto además lo hemos retomado porque nos dimos cuenta que faltaba también un poco de propuesta de valor y nos contactó una empresa de Galicia, que es una parte del norte de España también, que es una zona muy pesquera, y lo que nos propusieron era que, bueno, todavía estamos en negociación con ellos, pero lo que queremos es utilizar las redes de pesca de los pescadores, que hay una asociación de pescadoras que reusan ese material, lo cogen del mar y hacen producto con ello, ¿no? Entonces, hay una parte que estaba hecha en impresión 3D que nos dimos cuenta que el usuario no valoraba esa parte de personalización tanto como pensábamos en un principio, pero sin embargo sí que valoraba la parte de que estuviese hecho de forma más sostenible en Ciudad de México en lugar de haberlo hecho en Taiwán, por ejemplo, en otros países. Entonces, en esta segunda versión estamos enfocando toda la parte de sostenibilidad y de medio ambiente y vamos a utilizar ese material reciclado de las playas como también valor añadido y como parte diferenciadora del proyecto que también te permite muchísima personalización, ¿no? Y además nos ayuda también como a focalizar un poco más los proveedores y a nivel logístico es bastante más sencillo. Súper, súper, qué chévere. Bueno, les vamos a dejar Sí. el link con todas para que puedan ver el producto, los videos y pongamos en contexto todo esto que nos has contado en este Sí. instante. Total, total. Y que se inspiren, por ejemplo, nuestros oyentes estudiantes, ¿no? Que muchas veces no es posible para ellos hacer un PowerPoint en la misma ciudad, pero en diferentes casas, ¿no? Escuchen a Claro, justo. Antonio, O sea, al final es que buscártelo, ha no logrado pasa hacer nada. esto en No, muchos países, así que, y de bueno, hecho muy, muy también interesante. pues de hecho yo creo que es una inspiración para todos nosotros, ¿no? Porque a la final es Totalmente. como, venga, usted quiere hacer un proyecto, pues ahora es un poco, es más fácil poder contactar a otras personas en el mundo, ¿no? Lo contacta, le Claro, escribe, venga, posible, quiero hacer un totalmente. proyecto, hagamos algo y lo hacemos, ¿no? O sea, Claro, o sea, al final es lo que hablaba también antes, ¿no? Buscar un poco esos gaps, porque yo cuando monté el estudio me encontré que ya había un montón de estudios posicionados en Europa con más de 50 años de experiencia y no era mi batalla pegarme contra ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo me Claro. diferencié, yo no usé otros canales para captación de clientes, en este caso canales digitales, y además me enfoco a otro tipo de target, es decir, yo ya no ataco al 1% rico de Europa que quieren un mobiliario de lujo increíble o hacer una supermansión en la Toscana, ujú. sino que me enfrento a esta parte más de emprendedores y de startups, que son otro tipo de proyectos, gente con menos dinero, pero son proyectos que se pueden hacer en mucho menos tiempo y que al final también se puede sacar rentabilidad, ¿no? Y al final eh, tienes que estar también tú muy conectado con los clientes, es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Tienes que conseguir Claro. saber qué les pasa para poder solucionarlo. Es decir, si no hay esa Ujú. relación es imposible que cuaje. Entonces, bueno, Absolutamente, hay mil Y oportunidades donde, todavía. absolutamente. sí, donde muchas veces hay más posibilidades de innovación, ¿no? Explorar es mucho más Claro, posible justo. en De esas hecho, cada vez situaciones. que he tenido la ocasión de viajar a Centroamérica y Sudamérica, he vuelto con ganas de hacer 10.000 cosas porque he visto que había muchísimas oportunidades por allí. Porque luego, claro, luego vuelves a Europa y es como que todo está hecho y dices, bueno, ¿y qué hago yo ahora, no? Aquí. No sé si te ha pasado, Andrés, tú que vives en Europa Claro, ahora y claro. dices, bueno, ¿y qué hago por aquí? Sí, 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 un poco sí, que uno dice, oiga, pero yo podría hacer esto en este Dices, no, ya contexto está y hecho. sería muy útil. No, no, como tú dices, o sea, más Claro, viendo hacia nuestros contextos y para poder también, bueno, yo como colombiano me siento en el deber de en algún momento poder devolver, ¿no? Poder decir, oiga, sí. ayudemos, hagamos. Bueno, pero esto nos pusimos aquí Totalmente. sentimentales. Andrés, no otra vez al aire, por favor. Antonio, para cerrar nuestro episodio, hagamos nuestra sección, los tres sí, los tres no. Yo creo que en este caso podrían ser aplicados al estudio digital, ¿no? Al Ujú. emprendimiento digital como estudio de diseño. ¿Cuáles son esas tres cosas muy positivas y tres cosas muy negativas que tú podrías dar como insights y como consejos a nuestra audiencia? Empecemos con los negativos, así terminamos positivamente. Vale, bueno, cosas negativas. Lo primero, por ejemplo, en mi caso, las franjas horarias. Es decir, yo trabajo con clientes desde Australia hasta Estados Unidos. Eso supone tener un estudio 24/7 y es horrible Caramba. cuadrar reuniones, etcétera. Es horrible esa parte. A las 3:30 de la mañana. Ay, Sí, sí, bueno, total. buenas Sí, sí, noches, días. total. Yo tengo la suerte que madrugo mucho, entonces por ahí también me salvo un poco, ¿no? Pero la parte de los horarios es horrible. Luego, más cosas negativas. Bueno, que se pierde también ese contacto físico, de a lo mejor pues probar prototipos o hablar con la gente o incluso tomar un café, que muchas veces alienta mucho al equipo y cuando uno está solo trabajando en casa, pues es muy fácil que Claro. se distraigan
y es muy fácil pues como perder un poco el interés en el proyecto. Entonces, en esa parte a mí no me gusta la opción de 100% online, también por ese motivo creo que al final es un poco un híbrido lo que funciona, ningún extremo es bueno nunca para nada en la vida, entonces yo siempre digo que al final saber jugar en esa escala de grises es lo que te da la solución. Una ventaja, Y sí. luego a lo mejor otro punto negativo, malo, pues que, bueno, que no conoces muchas veces a la gente con la que trabajas. Entonces, ya no solo en empresas pequeñas, sino en grandes empresas en las que trabajas con gente de diferentes departamentos que están en diferentes países, pues muchas veces les conoces simplemente por un nombre de correo o por hacer algún Skype, pero no conoces realmente a esa persona, ¿no? Entonces se pierde otra vez esa humanidad Claro. que yo creo que aporta mucho, ¿no? El decir, bueno, pues hemos acabado el proyecto y nos vamos este viernes a tomarnos algo o el sábado cenamos juntos y se pierde como esa piña de equipo. Mm, de acuerdo, de acuerdo. Claro. Ujú. Tienes mucha razón y de hecho uno lo empieza a experimentar en el pequeño ahora con estas Sí, nuevas situaciones en el mundo. justo. Bueno, pero pongámonos Totalmente. positivos. Ahora cuéntanos la Sí, no. parte muy chévere, muy interesante. No, hay muchas cosas muy buenas también, además para todos los gustos. Para los jefes y los empresarios se ahorran la oficina, eso es un gasto muy gordo. Uy, Eso es clave, clave. fundamental también. Luego, además, los empleados tienen una libertad horaria muy gorda, entonces tú puedes decidir si escoges empezar el proyecto a las 2 o a las 5 o a las 6, o puedes un poco organizarte mucho más el tiempo, incluso hacerlo desde la playa, si las condiciones te lo permiten. Entonces, esa flexibilidad es muy buena. Y, y bueno, y la última cosa también es que al final te permite acceder a talento que de otra forma sería imposible, ¿no? Entonces, el poder tener la posibilidad de trabajar con gente de todo el mundo a un precio tan limitado y súper reducido y el poder vivir esas experiencias, ¿no? Al final, cuando trabajas con otros países, pues te das cuenta un poco del background que tienen, de la filosofía de vida, de cómo es el contexto en ese país, y yo creo que todo eso a nivel personal aporta muchísimo. Entonces, yo Claro, conozco gente enriquece un de todo el montón. mundo y creo que ha sido una de las mayores suertes que he tenido en mi vida, la verdad. O sea que el consejo es aprendan inglés, señores diseñadores. Sí, inglés fundamental. Tenéis suerte porque sabéis español, entonces con español y con inglés ya os vale para todo. Pero Sí, inglés sí. mínimo, sí. No, yo creo Total, Sí, sí, sí. totalmente. o sea, este tema que tú tocas es bien interesante. Imagino que por ejemplo, tú teniendo la base en Europa, puedes tener unos precios interesantes, digamos, a nivel de mercado, que luego a un diseñador de pronto en un país con una economía digamos, débil, como no sé, en Latinoamérica en Ujú. general, puede ser incluso muy atractivo, ¿no? O sea, Sí, para un eso es una diseñador. parte, eso es increíble, la cantidad de dinero que se puede hacer desde Latinoamérica gracias al online, es alucinante porque al final la calidad es la misma y tú puedes tirar los precios, porque a lo mejor yo para vivir en Madrid, Ujú. por ejemplo, cuando vivía en Milán, yo llegaba a pagar hasta 800 euros, que son como unos $180 por habitación, Ujú, y, y a lo mejor con eso tengo para un mes entero en Colombia viviendo muy bien, ¿sabes? Entonces, exactamente. y el proyecto es el mismo. Ujú. Entonces, tener la posibilidad de estar en un país con precios bajos y tener clientes de países con precios altos es una Es locura, de lo sí. Y mejor, yo lo puedo claro. hacer desde Europa, es decir, yo tengo clientes en Dubái, tengo clientes en Estados Unidos, incluso tengo clientes en México que pagan muy bien y pagan mucho más que muchos clientes europeos. O sea que si tuviese incluso la sede en Colombia o en Argentina o en cualquier otro país y pudiese tener esta conexión online, pues la verdad que la diferencia sería increíble. Mira, mira, ya tienes ahí un... De pronto tienes que transferir a Colombia, mira que allá es barato. Sí, sí. No, no lo descarto, no lo descarto. Hay mejores playas, sí. Bueno, muchísimas gracias Antonio. Creo que ha sido una conversación llena de información para nuestros oyentes. Creo que la van a disfrutar muchísimo y te agradecemos por el tiempo y la disponibilidad. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. O sea que cualquier cosa también, pues cualquiera me puede conectar por LinkedIn o por Instagram y estaré encantado también de charlar con ellos y resolverles cualquier duda que tengan. Ya oyeron, ¿no, amigos? Pero por favor, no exageren. Sí, 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 tampoco. Bueno, Antonio, un gusto haberte tenido por acá. Sabes que están abiertas las puertas siempre de este espacio y qué pena, ¿no? Por todo. No, hombre, gracias a vosotros No, por el trabajo que hacéis. O sea que no. Al contrario, tú también tienes un montón de trabajo como profesor, como cursos que nos estabas contando que estás metiéndote en sí, nuevos proyectos. sí, justo. De hecho, estaba ahora además aprovechando el tema del coronavirus, que estamos todos más tiempo en casa, para lanzar un proyecto que tenía aparcado, que es mi primer curso online,
que va a ser un curso de sketching y ideación, de cómo pensar a través de los bocetos y de cómo poder generar ideas para los proyectos, que además quiero lanzar ya este mes de marzo, así que lo iré publicando también por todos lados. Bueno, Vamos a hacer una promoción súper especial ahora de lanzamiento y de hecho estoy reclutando como una comunidad de 100 diseñadores que quieran entrar como de primeras a este curso y vamos a hacer no solo el curso, sino también eventos de networking online para conectar con gente de todo el mundo a través de Skype y similar y poder también conocer lo que está pasando en el mundo del diseño en varios países a la vez. Súper, súper. Cuenta con nosotros, así Muy que chévere, muy chévere. lo que podamos ayudar con la difusión, aquí estamos presentes. Así que, Genial. Mil gracias. bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la atención y por la sintonía y fidelidad. Así que, bueno, nosotros no se olviden de compartir este episodio con sus amigos, con otros diseñadores y de seguirnos en nuestras redes sociales como siempre. Estamos también en Spotify, así que no tienen excusa de que es difícil encontrarnos. Vayan a Spotify, que siempre es muy fácil. Nosotros nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks, los jueves como siempre. Chao, chao. Chao. Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. No quería. Uy, yo tengo como la voz mal. Qué maluco. Pero eso pasa hace harto, Andrés. Ay, hasta ahora se dio cuenta, güey. Yo no le había querido decir nada. Sí, afortunadamente ya él mismo lo dijo.